Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Me Federico. estabas hablando de Shakira y te he interrumpido. No de Shakira. Válgame Dios que no de Shakira. Estaba hablando como poco a poco en el panorama van cambiando las realidades y nos enteramos pocos. Hoy venía en algún periódico la importancia de la información digital. Sí. Y decía que los jóvenes es la que están dejando de leer periódicos escritos, y eso es una cosa que los mayores no notamos, pero que es una realidad. Y otra cosa es en el diferente sentido que tiene la intimidad. Antes la intimidad no se decía a nadie, y ahora la intimidad la cuentas en redes sociales para tus amigos, y allí se entera todo, Blas. Hay un programa en la televisión que algún día me he entretenido viéndolo 5 minutos, que se llama First Dates. Sí. Entretenido es, ¿eh? Es entretenido, Sin es un duda. rato entretenido. Sí. Sin duda. Había uno muy entretenido hace unos años que yo creo que desapareció, que se llamaba La verdad de su vida, y que entonces les hacían unas entrevistas previas y luego le hacían la entrevista que ya se televisaba con su familia. Y le preguntaban a uno, ¿es verdad que usted habitualmente roba o es verdad? Yo me acuerdo a un chico que le preguntaron, ¿es verdad que usted ha dicho que la peor persona que ha conocido en el mundo es su madre? Madre mía. Y la madre delante. Y el tío se metía las manos en los bolsillos. Miraba a todos lados, ¿no? Y al final, si ganaba, doblaba lo que llevaba. Y si mentía, que perdía todo. Ni las buenas noches le daban. Y el tío dijo, sí, es verdad. Y la madre allí presente le aplaudía y dice, bueno... Qué absurdo, en fin. Bueno, social media. Vamos a hablar de redes sociales hoy, evidentemente. Hoy es nuestra tertulia de los jóvenes se transforman en España. Saben ustedes, queridos oyentes, que cada cierto tiempo reunimos aquí un diálogo intergeneracional entre Eduardo Serra y nuestros jóvenes para hablar de los temas que les preocupan. Lo vamos a hacer de la mano de Amanda Pons, que es profesora de Social Media Strategy. Amanda, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Es un placer. Nada, el placer es mío. Isa Martín, consultora de comunicación política institucional. ¿Cómo estás, Isa Martínez Rivas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bien. Adriana Ochoa es periodista, consultora también política. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fede. Y Sergio Rupérez, que es Community Manager. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Los dos los han escuchado a Isa, a Adriana y a Sergio. Les han escuchado también en nuestra tertulia normal y habitual más veces. Pero hoy están aquí para hablar de todo esto. Eduardo, ¿cómo lo ponemos? Vamos a introducirlo. Yo me gustaría introducirlo con una reflexión que vuelve a llevar eso que decía el Eclesiastés de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es que la primera forma de comunicación fue una comunicación digital, fue una comunicación binaria, que fueron las señales de humos que hemos visto en las películas del oeste. Y era o había humo o no había humo, había humo, que era el 1 y el 0 de la digitalización, ¿no? La evolución desde ese lenguaje digital al lenguaje digital actual es que la comunicación entre las personas, al principio con el lenguaje oral, era una comunicación inmediata. Hablando era inmediato y si no estaba uno presente no lo oía, y además era de ámbito muy reducido. Se llegó después, que ahora no lo vemos, pero tardó mucho tiempo en inventarse el lenguaje escrito. Y ya con el lenguaje escrito seguía siendo reducido, porque escribir un libro llevaba mucho tiempo, pero ya no era inmediato. Podías no estar en una conversación y seguirla al cabo del tiempo. Con el mayor paso del tiempo se descubre la imprenta y el lenguaje impreso ya
primero, no es inmediato, puede ser inmediato, y segundo, no es reducido, puede ser muy amplio. Los libros empiezan a imprimirse por decenas al principio, centenares, y ahora por millones, y llegamos a la comunicación digital. La comunicación digital también es inmediata y puede ser extraordinariamente amplia, más que nunca. Esa es la primera cosa que me llama la atención. La tecnología nos está permitiendo unos adelantos impensables, inconcebibles hace pocos años y que ahora son una realidad. La otra cosa que me sorprende es que la gente de mi generación, los medios de comunicación eran unidireccionales. La emisora de radio, el canal de televisión, el periódico, la revista, y sin embargo los recipiendarios éramos una multitud. Después de eso se pasa a ser, lo mismo sucede con la radio, lo mismo sucede con la televisión, es unidireccional. Hablaban unos pocos y escuchaban muchos. Un primer arreglo de eso fue el teléfono, donde era biunívoco, era bidireccional, no era solo uno el que hablaba y otro los que escuchaban. Pero ahora mismo las redes sociales permiten la mediatez, no hay que ser inmediato, y además te permite el que sea bidireccional. Y la verdad, voy a ser sincero, la verdad es que yo pensé que eso era un adelanto fantástico. Ya en vez de hablar unos pocos y escuchar millones, pues ahora ya millones pueden hablar y escuchar. Tengo que deciros, y espero que lo hablemos en el transcurso del programa, que me extraña un poco que no haya sido lo que yo esperaba, porque las redes sociales en parte se han convertido en un peligro, en un riesgo, pues eso que decíamos, la falta de intimidad, pero más cosas también, ¿no? Y por último, me parece que este nuevo lenguaje digital y mediático en el sentido de que no es inmediato, nos permite unas cosas impensables hasta ahora. De manera que, por un lado, tiene unos riesgos, pero por otro lado tiene unas ventajas enormes, ¿no? Yo creo que cada vez las redes sociales leemos cada día que son más atractivos. Los jóvenes prácticamente no solo las relaciones personales, sino la información la veis más a través de las redes sociales que de los medios de comunicación tradicionales. En las redes sociales hay que contar también los periódicos, los medios digitales, ¿no? O sea, atraen más a la gente de mi edad, probablemente también por cuestiones de limitaciones personales no se puede. Y luego yo creo que hay un cambio que me parece sustancial, y es que mi generación te ibas de viaje y mirabas la guía Michelin o la guía Capsa. Pues es cuando llevábamos los mapas, aquellas cosas gordas con todas las calles de Madrid. Y los hemos conocido nosotros, además. Sí, yo de pequeña también. Hasta hace nada. Y sin embargo ahora, más que de la autoridad, que era la Michelin o la Capsa, lo que fuera, os fiáis de los pares, de la gente que es como vosotros. Y yo creo que ese es un cambio también muy notable. Y eso hace que ya los propios comercios tengan que dirigirse, tengan que estar en las redes sociales. Bueno, de ahí sois los community managers, ¿no? De alguna manera. Así es. Entonces, que tienen que estar en las redes sociales porque es allí donde mucha gente se nutre de la información. Pero, en fin, a mí me gustaría sobre todo, y con esto termino, el hablar un poco de libertad versus responsabilidad. Uno en una red social puede escribir sin decir quién es o inventándose una identidad, ¿no? Y claro, esto hace que la responsabilidad que tiene un medio de comunicación tradicional en las redes sociales no existe. Y eso hace que a alguna gente le dé más miedo a las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales. Y me gustaría saber qué pensáis de eso. Pues, ¿quién de vosotros quiere empezar? Venga, Sergio, anímate. Bueno, tú eres nuevo, bueno, Amanda también. Desde luego, lo primero, agradecer las palabras introductorias, porque me han parecido muy interesantes. Creo que al final vivimos
en un momento de cambio permanente, de transición, y que yo creo que parece que no tiene fin nunca, ¿no? Porque parece que históricamente, y eso que tendemos, yo también lo hago, ¿no? Pero creo que no es un buen ejercicio, pero tendemos a endiosar el pasado siempre. Conforme va pasando el tiempo, creemos que lo mejor era de otra forma, que a nosotros nos satisfacía más. Pero yo creo que con independencia de que este mundo pueda ser mejor o peor, o pueda tener más defectos o menos defectos que el anterior, yo sí que creo que hay algo que ha cambiado, y es que ahora mismo los cambios, sean de una profundidad mayor o menor, parece que no tienen fin nunca. Antes había un cambio y es verdad que lo transicionaba todo o podía incluso variar algunos aspectos de la vida de forma intensa, pero bueno, parece que estábamos esperando al siguiente cambio. Las próximas décadas habrá otro gran cambio, pero es que ahora se producen grandes cambios en muy poco tiempo. Y yo creo que seguramente, con independencia de lo que pueda avanzar una sociedad desde el punto de vista filosófico, intelectual, creo que al final lo que ha permitido ese cambio tan intenso es la rapidez que bueno, los cambios tecnológicos nos han llevado aquí, ¿no? Nos han abocado a este nuevo tipo de sociedad. Y es que si antes, pues por ejemplo, un ordenador o cualquier dispositivo tecnológico, pues tenías que esperar unos cuantos años a que se renovara, ahora se renueva ya prácticamente casi cada mes, por la circunstancia que sea, porque tenemos mayor capacidad de innovación, no lo sé, pero la cuestión es que eso sí que me parece un cambio verdaderamente destacable. Y llevado todo esto a las redes sociales, pues es innegable que ha sido una revolución a nivel comunicación, no desde luego la única revolución ni la más importante desde mi punto de vista, que eso se tiende a decir ahora, porque al final la historia es un mar de revoluciones y son unas plataformas muy útiles y que desde luego han cambiado la forma de comunicarnos, pero tampoco son lo más de lo más ni lo único que ha habido en la historia, porque quiero decir, ha habido invenciones y cambios que han sido todavía más trascendentes que este. No obstante, sí que es verdad que la influencia es muy grande y que nos está en un principio nos influyó en un principio, yo creo que más a nivel, no sé, tecnológico puramente, y ahora es que ya ha terminado por conquistar a la sociedad absolutamente, y eso ya pues nos ha permitido ver sus ventajas que están ahí, que luego podemos analizar y que son bastantes, especialmente en los ámbitos personal y profesional, pero también sus desventajas. Al principio podían, sobre todo los más expertos en materia, ¿no? Y las personas que tienen más conocimiento sobre esto, quizá podían notear algunas de las dificultades que nos íbamos a encontrar con el tiempo, pero ahora lo que es el ciudadano medio, que al final también está ahí sumergido, muchas veces quiera o no, ya se está dando cuenta de las problemáticas que conllevan este tipo de herramientas, porque es que al final yo sí que digo y termino que nos tendemos a acercar muchas veces a la tecnología con miedo, y yo lo comprendo, o sea, esas dudas son comprensibles ante lo desconocido, pero también es cierto que al final todo es un avance en la sociedad. Puede ser un avance y al final terminar siendo una regresión, pero que la cuestión es que eso ocurre. Entonces, no sé, deberíamos pues acercarnos con más tranquilidad a este tipo de cambios, y bueno, cuando nos encontremos con las circunstancias pues dificultosas, pues bueno, hacer frente a ellas. Pero de primeras un cambio no tiene por qué ser malo, ¿no? No tiene por qué ser malo, porque además los cambios han existido siempre. Entonces, bueno, creo que ha traído cosas positivas y cosas negativas, y como digo, se está viendo ahora más que nunca, pero bueno, oye, ahí están y desde luego tienen que existir, y creo que a nivel transversal desde el punto de vista de las edades y también, bueno, de las preparaciones profesionales, pues yo creo que todos estamos envueltos en esta maraña que han traído las redes, y que todos deberíamos, bueno, pues tener la posibilidad de opinar, incluso pues de, no sé, observar posibilidades de mejora o de cambio, ¿no? No nos deberíamos asustar y dejarlo solo al escrutinio de los que mandan en ellas, Sergio. ¿no? Sí. ¿Qué te cuesta, Amanda? Hola. Nada, era muy interesante la parte del cambio que comentabas, pero como sucede, yo creo que en general en la historia los cambios pues tienen sus ventajas, sus virtudes. Podemos hablar de millones de cosas a lo largo de toda toda la historia moderna, antigua, etcétera. Pero sí que es cierto que he estado tomando notas como buena persona que estudia y que da clase. Uh-huh. Y sí que hay una serie de palabras que me ha gustado mucho de la introducción, de que hablábamos de los riesgos y de las grandes ventajas, y yo creo que las redes sociales actualmente vienen muy vinculadas con la sociedad de la información, aunque inicialmente las redes sociales partían de una plataforma de quiero conectar con mi amigo, o sea, Facebook es voy a conectar con gente de mi campus de Harvard, y uh-huh. luego todo eso se ha ido extrapolando.
a lo largo. Entonces, no sé si alguno pueda, o sea, a mí me pasó en Facebook encontrar a compañeros del colegio que a lo mejor no hubiese encontrado jamás. O sea, yo he crecido en Tenerife y me fui a estudiar a Madrid y había gente que perdía el contacto. Entonces, las redes sociales, como podemos decir, en su momento de nacimiento, el gran invento fue ese tipo de conexión que se realizó y obviamente luego a partir de eso ha ido evolucionando. Habrá pasado pues con otros inventos, grandes inventos de la historia. Entonces, actualmente creo, y aquí a lo mejor suelto alguna tontería en referencia a mis amigos, pero al fin y al cabo yo aprendo mucho observando a la gente. Y nosotros, o sea, yo cuando veo un suceso en Twitter, por ejemplo, veo Clint Eastwood, me asusto porque creo que se ha muerto. Entonces, ahora que estaban poniendo, me cierro Twitter. Hablo de Twitter porque es el ejemplo de inmediatez pura y dura a nivel de red social. Contacto con gente que me puede interesar a nivel de tanto de información, puedo seguir a una revista que me guste mucho de política internacional porque sí, y también puedo seguir a un amigo que comparte unos temazos musicales o con el que debato. Y esa es, yo creo que un poco la esencia de las redes sociales, que luego derivan algo negativo, pues no mola, por decirlo de alguna forma, que también tiene sus beneficios. Entonces, volviendo un poco al tema de jóvenes, que es el inicio del programa, creo que tiene un uso muy positivo, pues poder encontrar espacios en los que puedes conectar con gente que jamás pensarías. Recientemente he estado con mi prima y le comentaba, digo, es que hay chavales que les gusta el jazz y en su pueblo nadie le gusta el jazz y gracias a las redes sociales pueden aprender más. También aparte de toda la parte digital, pero puedes conectar con gente. A mí me ha pasado, como aficionada a fotografía, he conocido gente a través de redes sociales por fotografía. Entonces, bueno, todo ese cambio de comunicación y ese paradigma hace que no vaya yo a las clases de fotografía de mi pueblo, sino que por redes sociales busque gente que se afina a mí. Entonces, bueno, es algo de lo que hablábamos de bondades y riesgos, porque puedes exponerte a veces en exceso y yo creo que en la parte de los jóvenes, que es lo que más vamos a hablar, y los riesgos que tiene actualmente las redes sociales, falta a lo mejor una educación, por decirlo de alguna forma, igual que tenemos ética y hemos estudiado ética algunos. Yo creo que lo que está pasando ahora, la evolución de las redes sociales tenía un momento muy naif, muy bonito, muy enamoradizo, por decirlo de alguna forma, y ahora ya estamos en una etapa mucho más de madurez. De hecho, excepto TikTok, todas están en una etapa de madurez, incluso dicen de Facebook que está muriendo, y bueno, y se pueden ver algunas de las informaciones de que en Facebook hay poca gente. Pero bueno, es un poco así un resumen rápido que he hecho con tantas cosas que se han dicho y que no puedo abarcar, porque esto tiene un tiempo limitado. Isa y Adriana, venga. Isa. Pues mira, yo voy a empezar con una pregunta para que tenga el sentido el final, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué valores sociales, qué principios sociales son los que transmitimos o son los que generamos, ¿no? Y cómo se conecta esto con las redes sociales y la revolución digital. Don Eduardo al principio hablaba, ¿no?, sobre la importancia de los avances tecnológicos, pero también el peligro que pueden tener estas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante en cuanto a las redes sociales, cuando don Eduardo estaba diciendo que anteriormente los medios de comunicación y la prensa eran unidireccionales, una de las cosas más positivas que tiene la irrupción de las redes sociales es la democratización del espacio público, ¿no? O por lo menos la potencialidad de esa democratización mayor para la sociedad, teniendo en cuenta de que no todos los individuos tenemos el mismo acceso ni a información, ni a formas de participación política, ni de activismo, ¿no? Creo que esto es importante porque, aparte, si lo ponemos frente a lo de libertad versus responsabilidad, es verdad que al principio, y lo decía Amanda, ¿no?, que las redes sociales al principio no existen con un fin político o como uso como herramienta con un fin político, ¿no? Yo cuando me creé Twitter en 2010, que tenía 15 años, Twitter era el diario del día a día de las personas, poníamos qué cosas nos pasaban, ¿no? Y yo creo que la diferencia es a partir del 2008 con Barack Obama, cuando hace su campaña, que sí que hace uso de Twitter por primera vez en este aspecto y de Facebook, cuando ya la gente empieza a ver el potencial que pueden tener las redes sociales. Ahora bien, yo creo que hay veces que tendemos a culpar la herramienta y sí que es verdad que puede haber fallos en la herramienta, y lo vemos con el tema de el fomento de los discursos de odio o la potencialidad de riesgos hasta a grupos vulnerables, ¿no? Y que se ven indefensos o que la gente no quiere
fakea su identidad, ¿no? Y esto también es importante porque es responsabilidad bidireccional, ¿no? No solo de la plataforma, de que haya un espacio regularizado, entre comillas, ¿no? Pero que se permita un espacio público de lo que sea, respetando a las personas como lo haríamos por la calle. Pero esto yo creo que también a los jóvenes nos ayuda también para conectar con los temas, ¿no? Y sobre todo para expresarnos más allá de nuestro día a día, porque al final es eso, son herramientas de altavoz y de difusión, que tienen también cosas... Es que este debate tiene muchas aristas, ¿no? Porque si nos enfocamos en el tema de los peligros que tiene en la juventud, yo claramente sí que me he visto muchas veces con una autoestima peor o mejor, ya sea por temas políticos, por temas sociales, por temas míos propios individuales, de cómo yo me veo en las redes sociales o cómo yo me quiero que la gente me vea en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que radica en eso, los valores que ya existen, cómo los traducimos en ese espacio público que ahora hay en el espacio digital. Adriana. Sí, voy a rescatar eso último porque además me parece muy importante. Sí. Yo también me siento muy identificada porque también he tenido picos o bajones de autoestima acordes a las interacciones que tenga según qué tweet o según qué foto de Instagram. ¿No? Entonces, al final, estábamos hablando de la intimidad, ¿no? Entonces, ahora estamos cada vez más en nuestro mundo, no necesitamos salir de casa para socializar porque tenemos las redes sociales, ¿no? Donde encontramos gente afín a nosotros. Y llega un punto en donde la barrera entre lo íntimo y lo público se difumina y tu vida ya puede verse a través de una ventana, ¿no? Entonces, abre la puerta a que te puedan juzgar. Ese tema de ¿para qué publicas en redes sociales si no quieres que te comenten lo que opinan los demás, ¿no? O sea, que uno dice, mea culpa, ¿no? Porque aquí puede comentar todo el mundo. Pero es verdad que da pie también a discursos de odio, ¿no? Con respecto al periodismo, porque creo que es muy importante. Las redes sociales han permitido que se pueda reportar desde el lugar de los hechos de manera inmediata. Es decir, ha transformado además, ha hecho incluso más difícil que el periodismo sea una profesión regulada, que el periodismo solo pueda ser ejercido por periodistas, porque ahora mismo una persona que está en la calle y ve un accidente o un atentado puede reportar desde... Y es información. Mayor o en menor medida contrastada, ¿no? Porque al final... El fact-checking, ¿no? Está ahí, son los periodistas los que tienen esas herramientas, pero al final el periodismo ciudadano se ha visto potenciado muchísimo por las redes sociales. Y por otro lado, rescatando un poco lo que dice Isa sobre la política, yo que soy venezolana y que en el 2014 hubo ese primer estallido de protestas, gracias a las redes sociales pudimos llegar al resto del mundo, es decir, gracias a los tweets que se ponían en el momento, a los vídeos que se compartían. Lo mismo pasó en la primavera árabe, o sea, la primera revolución de redes sociales, ¿no? O sea, los jóvenes revolucionando un panorama político gracias a nuevas herramientas. Y lo mismo está pasando con Ucrania. Si no fuera por las redes sociales, nosotros no estaríamos viendo una guerra en directo. Tiene sus contras, sin duda tiene sus contras, porque nos hemos desensibilizado y ahora vemos imágenes terribles y no sentimos absolutamente nada, ¿no? Pero también nos ha permitido ser más conscientes de lo que pasa lejos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que para mí, y esta es una opinión muy personal, las ventajas sin duda superan a las desventajas. Yo creo que las redes sociales no deben desaparecer, creo que debemos educar con respecto al uso de las redes sociales, pero suponen una serie de beneficios, incluso acortan la brecha digital en muchas comunidades, o sea, nos permiten llegar a información, permiten que gente que no ha ido a la universidad pueda tener acceso a la información que comparten otras personas, ¿no? Entonces... Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho todos, pero me parece que surgen dos órdenes, a mi modo de ver, dos órdenes de cuestiones. Una, se está hablando, acabas de hablar de la guerra, la inmediatez de las noticias. ¿Eso es solo de las redes sociales o ya los medios ya habían podido la digitalización sin redes sociales? Con los medios de información tradicionales ya podíamos tener noticias de una guerra, a lo mejor no eran tan inmediatas y desde luego no eran tan originales porque pasaban por la emisora o por el canal de televisión o lo que sea, pero me gustaría, si fuera posible, individualizar lo que es el medio digital
genérico y lo que son las redes sociales. Habéis dicho una cosa que me parece extraordinariamente interesante, que yo creo que la has dicho tú, que es la diferencia entre el ámbito personal, eso que no puedes salir de tu casa, te puedes relacionar con gente, lo ha dicho también, no sé si ha sido Isa o Amanda la que ha dicho, yo no sin salir de Tenerife podía relacionarme con gente de... Eso es maravilloso, punto. Y otra cosa es el mensaje que da uno y se dirige no a sus amigos, no a su familia, sino a una multitud. Es decir, que yo creo que debemos hablar de dos ámbitos distintos. Y hablo sin ningún afán de dogmático. Sí. Me gustaría que en eso, yo no lo sé muy bien, pero que dijerais, oye, en este ámbito está mejor, en este ámbito está peor. Segundo, la tecnología. Yo creo que la tecnología... Eduardo, el segundo lo recuperamos a las 9, a la vuelta de la publicidad, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Pues Eduardo, nos habíamos quedado en lo segundo. Lo segundo, sí. Lo primero era los dos ámbitos que de oíros me ha parecido que había. Uno es el ámbito más personal, de familias, de amigos, y otro es el ámbito más generacional, de contar unas noticias en general, de información o de como medios de comunicación. Y el segundo es, yo creo que la tecnología es neutra. Y puede ser utilizada de manera ambivalente, o positiva o negativa. Y me parece que el mejor ejemplo es el de la tecnología del átomo. Hay avances médicos fantásticos gracias a la tecnología, y esa tecnología permitió la fabricación de la bomba atómica. O sea que eso puede ser. Yo creo, tú has dicho que estábamos esta vez los cambios son muy rápidos. Yo estoy de acuerdo. Me parece, siempre ha habido cambio en el mundo. Siempre. Pero si algo caracteriza esta época es la rapidez del cambio. Yo siempre repito que le preguntaron en otra época de muchos cambios a Leonardo da Vinci, le preguntaron, maestro, estamos viviendo muchos cambios en esta época. Y dijo, no señor, no estamos viviendo muchos cambios en esta época, estamos viviendo un cambio de época. Yo creo que estamos en una situación parecida. Otra cosa que has dicho que me ha gustado es que es verdad que tendemos a endiosar el pasado. Para mí, los mejores versos en lengua castellana son unos de Jorge Manrique, que los escribió con 39 años y que dice, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Dice que es a nuestro parecer, él no dice que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Pero, sin embargo, y ese es un riesgo que hay que evitar, ese endiosamiento que tú has dicho del pasado hay que evitarlo. También hay que evitar el contrario, que es el concepto mesiánico de la generación. Eso se ve mucho en la clase política. Y de la juventud, como concepto. Y de la juventud. En el fondo, alguien dijo, y yo creo que tiene mucha razón, que en el periodo adulto de la humanidad, de los 30 a los 60 años, hay dos épocas. De los 30 a los 45, donde intentamos cambiar el mundo, y de los 45 a los 60, que intentamos que el mundo no cambie. Y en esa dialéctica se hace la historia. Bueno, los viejos tendemos más a sacralizar el pasado, y los jóvenes tendéis más al concepto mesiánico de la generación. Y luego yo creo que nosotros vemos, vamos, yo soy viejo, y como viejo digo, yo veo muchísimas ventajas. Lo que hay es que precavernos ante los riesgos. La libertad, no lo cambio por nada. Pero, mire usted, si quiere libertad de verdad, tiene que haber un cierto control consensuado. Yo vivo mejor en una ciudad que tenga policía que en una ciudad ácrata, donde todo el mundo, nadie vigilará. Absolutamente. Amanda, ibas a decir. Sí, es que me he reído, disculpad, pero me he reído porque es una conversación que suelo tener con mis alumnos, en concreto con un máster en el que doy.
primera diapositiva que les pongo es la palabra anarquía. Y les hablo desde una perspectiva en este momento, justo en ese momento, hablo desde una perspectiva un poco más personal y hablo de la anarquía de las redes sociales desde el punto de vista, y aquí conectando con alguna de los temas que habéis comentado previamente, la parte creativa de cómo puedes exponerte en redes sociales y cómo puedes comunicarte y conectar. Entonces, yo puse un ejemplo a través de Chicote. Le habían hecho un meme con una serie de referencias a la cultura de los videojuegos, en concreto la más vinculada a Nintendo. Aquí, guiño friki por mi parte. Y hacen un vídeo en el que han pasado 5 años y lo sigo viendo y me sigo riendo. Y entonces, esa es aparte de la información, que obviamente es importante, etcétera, a mí una de las cosas y la parte anárquica de las redes sociales tiene que ver con la parte creativa, desde el punto de vista que puedes expresar tu opinión como personaje público, un perfil periodístico que decide sacar adelante una serie de temas, o bien puedes crear un personaje y recrearte y ser el rey de lo que ahora actualmente llamamos memes, o puedes ser lo que se autodenominan algunos influenciadores, que son los creadores de contenido. Entonces, cara a los jóvenes, este tipo de perfil es el segundo, el más vinculado a la parte creativa y a la anárquica, permite sentir a veces, o por lo menos es la conversación que tengo con los alumnos, que debatimos bastante, porque al fin y al cabo hablábamos del cambio, y es que las redes sociales un día es una cosa y un día es otra, pero yo creo que tiene que ver ya con la sociedad, no solo depende de las redes sociales. Hablábamos mucho del hecho de la creatividad y de que tú puedes ser lo que tú quieras sin tener que para lo bueno y lo malo, sin poner tu cara. O sea, yo como Amanda, no tengo por qué estar contando, pues hoy he subido una montaña y he sacado fotos. No, en realidad puedo sacar una foto y simplemente llamarme señora montaña y publicar. Entonces, bueno, es algo que tiene complejidades, pero creo que aquí podemos hablar del hecho de puedes hacer un perfil no solo profesional, sino también personal por tus inquietudes. Y creo que es una de las bondades, y que quizás a lo mejor cara a gente que no está tan vinculada a las redes sociales, que según el estudio anual de redes sociales, la media en España son de unos 45 años, o sea, me refiero que cada vez hay más gente, o sea, no estamos hablando de personas de 18 años, sino que estamos hablando de una población ya más madura, con una serie de criterios muy vinculada a las redes sociales. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas positivas, y que quizás yo creo que a las generaciones que no han tenido las redes sociales o una conexión digital tan inmediata de primeras, puede ser algo muy chocante, y corregidme si me equivoco, y disculpad si hablo desde la parte creativa, pero bueno, es algo que viene dado por la profesión y la enseñanza. Sí, a ver, yo creo que volviendo un poco al tema personal, intentando amoldarlo a lo que decía Eduardo sobre cuál es la diferencia, ¿no?, entre los medios digitales y las redes sociales, ¿no? Es verdad que los medios digitales han llegado para cambiar el paradigma totalmente. Yo soy culpable de que, a pesar de que soy periodista y consultora de comunicación, la prensa no la leo en papel. No la leo en papel, porque además es una cosa que es incómoda. Para mí no es conveniente, ¿no? Estamos todo el día conectados, y más que darle a un enlace, eso no hay nada más fácil que eso, ¿no? Pero es verdad que el sentido de la inmediatez de un tuit, que no puede pasar medio segundo entre que lo publicas y alguien lo lee, termina siendo mucho más inmediato que intentar armar un artículo, montarlo en la web de WordPress, que se publique y que alguien, a través de alguna estrategia de marketing digital, pueda pinchar en ese enlace y entre finalmente a leer un artículo que se puede leer entre 3 y 5 minutos, ¿no? Entonces, es verdad, y a mí me pasa mucho, que estoy tanto tiempo en redes sociales que si algo no se puede leer en un párrafo, no me interesa. Y eso puede ser un problema. Es decir, a día de hoy, lo que no se puede ver lo que dura más de 2 minutos y lo que tiene más de 2 párrafos, ya me incomoda y me parece inconveniente. Entonces, eso ha llevado a que uno lea menos, porque
quiero decir, lea menos cosas largas, ¿no? Porque estoy todo el día leyendo en Twitter, al final podría leerme un libro por día. Yo no sé al final cuántas líneas leo, ¿no? Pero es verdad que le ha llevado a la gente que crea información y que la difunde a ser muchísimo más creativa a la hora de dar un contenido, ¿no? Entonces, al final los jóvenes ya no están interesados en leer grandes páginas de periódico de 900 palabras, ¿no? Artículos de opinión, tribunas, sino que a mí lo que me interesa es... Ya no salen. A mí lo que me interesa es un tuit con el que me siento identificada, que inmediatamente me llame la atención, ¿no? Y que yo pueda entonces replicar y difundir ese mensaje. A mí me interesa mucho esta última reflexión porque creo que al final el mayor impacto negativo que pueden tener las redes sociales, además de evidentemente en el ámbito puramente personal de cada persona que lo utiliza, a mí me preocupa como persona que las ha gestionado muchos años, evidentemente la influencia que puede tener en personas más jóvenes, o sea, muy, muy jóvenes, que al final también están descubriendo el mundo que les rodea, ¿no? Y quizá que esa sea una de sus principales fuentes de información podría ser incorrecto o podría ser inadecuado o podría ser peligroso, y no es que me esté poniendo moralista, es que está ocurriendo, porque si uno no sabe diferenciar la información a título general, todavía la sabe diferenciar menos en una maraña de datos que no se sabe muy bien cómo relacionar y que a veces genera problemas incluso en redacciones como para que lo relacione un adolescente, ¿no? Pienso yo. No presuponiéndoles menos capacidades, simplemente es que se van desarrollando algunas de ellas conforme vas teniendo más años, ¿no? Entonces, me interesa particularmente esto aplicado a los medios de comunicación que al final son los que de alguna forma van definiendo la sociedad que somos. Y no es que tengan esa necesidad, esa obligatoriedad de hacerlo así, pero al final termina ocurriendo porque los medios tienen la conexión con la masa crítica. Los medios son al final los que informan o desinforman, son los que tienen la información o la desinformación y son los que más influencia pueden tener a nivel social. Entonces, todo lo negativo que yo veo en estas herramientas es que al final el peor uso que se puede hacer de ellas, la peor utilización, está empezando a ser asumido por los medios tradicionales. Eso es a mí lo que más me preocupa, porque que un adolescente utilice mal una red social puede tener una influencia mayor o menor en su devenir como persona y en el devenir de sus cercanos, pero que un diario generalista, y esto ocurre hoy, que un diario generalista, una radio generalista, una televisión generalista esté hablando con los lenguajes de un adolescente a diario, en directo, y comunicando información a veces sensible, delicada, de la forma que se está haciendo, eso sí que puede verdaderamente influir negativamente en una sociedad y de hecho lo está haciendo, con temas de verdadera importancia. Esto ha ocurrido tanto con la cobertura, por ejemplo, de una cuestión como el tema catalán en este país, como también pues la cuestión de las guerras a nivel internacional, como está pasando ahora con Ucrania, con todo el tipo de bulos que se están viendo y cuestiones que son de verdadera importancia y que se están contando no solo condensados con la estructura de un tuit para que sea mejor su consumo, sino algo que me parece más perverso, y entiendo que tiene que ocurrir por las cuestiones económicas, pero algo que es todavía más perverso y es como gancho, el famoso clickbait. O sea, ahora vemos artículos directamente colgados en las redes sociales con un cebo, que luego además no está relacionado con el contenido del artículo, que eso es lo más grave, y que lo que permite es pues muchísimos accesos, muchísimas entradas, muchísimos clics, entiendo que también muchísimo reporte económico, pero al final lo que hace es desinformar a la población permanentemente y que al final nos interese más no sé qué declaración que ha hecho el político X o el famoso X, que además igual está hasta cogida con pinzas, ¿no? Y sacada de contexto, que un artículo que verdaderamente habla sobre las cosas que nos pueden importar en el ámbito que sea, pero con un contexto, una profundidad y un rigor, que es lo que se ha perdido o se está perdiendo completamente. Pero Sergio, espera que te interrumpa, porque esto que me parece de lo más interesante, es decir, llegas a una cuestión que es verdad que los medios de comunicación los hemos sentido desde que aparecen las redes sociales, sobre todo desde que aparece Internet, pero esto desde que aparecen en las redes sociales, hemos ido viendo cómo las redes sociales iban ocupando un espacio que era nuestro, entre comillas, ¿vale? Iban ocupando un espacio que era nuestro espacio. Y no hemos sabido reaccionar a esa situación. Hasta el punto de que hemos dicho, bueno, seguimos llegando a un público que era el que compraba el periódico el domingo por la mañana para tomarse el café, pero el público joven ni de lejos. Y entonces hemos empezado a copiar
el lenguaje, esto que tú dices, el lenguaje de los jóvenes. No sé si acertada o equivocadamente, pero a lo mejor es que era la única forma de llegar a un público que se empezaba a alejar de nosotros. Yo personalmente acabo, porque sé que estoy hablando mucho, pero me interesa por formar parte de este debate que ha abierto Federico. Yo personalmente creo que es un error, porque no debemos confundir el fondo con la forma. Por supuesto, yo no soy quien para sentar cátedra aquí, simplemente soy un lector, soy un consumidor de medios de comunicación que intenta ser crítico, y no digo que se haga todo mal, pero las cosas que se hacen mal me gusta destacarlas, ¿no? Entonces, yo creo que no se debe cambiar el lenguaje. Lo que se debe hacer es intentar atraer a esas personas de otras formas, y de hecho se puede hablar de lo que hablan los jóvenes sin necesidad de hablar como hablan los jóvenes. O sea, yo estoy seguro de que hay un montón de temas que siguen sin estar mayoritariamente o de una forma mucho más explicada en los medios, que son verdaderamente importantes para los jóvenes. Podríamos decir muchos temas, el primero el desempleo, que yo creo que se habla mucho por encima de lo mal que están los jóvenes, pero no se profundiza lo suficiente. Se puede hablar de eso y yo creo que los jóvenes van a consumirlo, que puede ser que en otras plataformas distintas, incluso los medios pueden estar en esas otras plataformas, pero van a ir a buscar ese tema porque les está representando y se están identificando con esas informaciones, sin necesidad de decirle, hey tío, tal, porque es que eso lo estoy llegando a ver ya en medios generalistas, que es que te hablan abreviando, con faltas de ortografía incluso. Igual ahora estoy haciendo de viejoven, me parece lógico, pero que a mí no me interesa, o sea, a mí como joven no me interesa, porque yo quiero seguir consumiendo los medios de la misma calidad y la misma seriedad y el mismo rigor que siempre, solo que aprovechando nuevas plataformas. Es que yo me quedo ahí. Isa. Ahora, déjame que te diga muy cortito. Sí. Las faltas de ortografía no son exclusivas de las redes sociales. Hay faltas de... Yo también lo he notado. En los medios tradicionales, faltas de ortografía. Yo lo he hecho más a la reducción de las plantillas, ya que no hay gente, que a la reducción. Pero me gusta correctores. Algo que habéis dicho que me parece muy importante, que es... los medios sociales son más dados, tú lo has dicho muy bien, de la inmediatez y a la superficialidad. En contar una cosa en 140 caracteres, pues es magnífico, muy inmediato, pero lo que no es profundo, es muy superficial. Y para mí no es periodístico, eso lo añado ya yo. Ya, pero quiero decir, me gustaría ver la diferencia entre información y formación. Yo me parece estupendo la inmediatez de las redes sociales, de verdad. Y me parece que abren una ventana a la humanidad fantástica. Pero me parece que de ninguna manera sustituyen 1000 tweets a un buen libro. En absoluto. De ninguna manera. Y a un buen periódico. Y a un buen periódico. Pero a un Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué? No estás de acuerdo. Consciente. ¿Tú lees alguna vez un libro? Quiero escuchar a Isa y Amanda también. Yo leo. Pero con respecto al periódico. Sobre todo con respecto no con respecto a la literatura, que me parece ya caso aparte. Isa y Amanda. Isa. Yo me he planteado en varias ocasiones dar un paso hacia atrás sobre cómo me informo, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me gusta de vez en cuando leerme mi periódico, sobre todo uno en concreto que me gusta mucho, pero sí que es verdad que intento informarme. Yo lo que veo con el tema de las redes sociales y los medios de comunicación es un poco lo que decía Federico, ¿no? Los medios de comunicación, los grandes grupos de medios se han visto atrás en un momento, ¿no? Que se quedaban atrás por la inmediatez y sobre todo la repercusión que tenían las redes sociales para poner ahí información, y con la prisa muchas veces, a mi parecer, ¿no? Hay en ocasiones que pecan de esa inmediatez y ese clickbait, ¿no? En detrimento de la calidad informativa. Y lo vemos con un claro ejemplo como es el de por qué entonces se han creado las fake news. Porque si hubiese habido una mayor dedicación por intentar salvaguardar la importancia de la información de calidad, sobre todo de cara a las democracias y a la sociedad, y cómo a los jóvenes, en este caso por ser jóvenes, nos queremos informar y nos queremos formar como personas en cualquier tipo de ámbito, no hablo solo del ámbito político, sino de cualquiera. Esto es una cuestión que a los medios de comunicación se les ha olvidado, y utilizan plataformas como Twitter para bombardear además de información. Vivimos en una infodemia, en una infoxicación absoluta, Sí.
y que a mí a veces me parece insoportable, ¿no? Y entonces había una cosa que comentaba don Eduardo antes, que era el tema de la bondad o no de la tecnología. Yo sí que creo que la tecnología, evidentemente, tiene que ser entendida como un tema neutral, pero viendo este tipo de situaciones a día de hoy, la tecnología al final la crea, la desarrolla y quien interactúa somos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién es la creación? ¿Y cuál es el fin de esa creación, no? Internet surge por motivos militares y luego se democratiza y se extiende a la sociedad. Las redes sociales también existían por un motivo, ¿no? Pero desde ese punto vemos cómo los algoritmos lo que hacen es perjudicar, ¿no? a las personas, cómo ese uso de la tecnología automatiza la desigualdad, ¿no? A partir de ahí tenemos que buscar, ¿no? ese alegato a favor de esa buena tecnología, teniendo en cuenta los avances que han traído, ¿no? Para impulsar las bondades y sobre todo para ayudar a la sociedad y a construir esa sociedad que seguimos construyendo con lo bueno que se tiene que hacer a través de las redes sociales en este caso. Amanda. Estaba pensando en un símil, pero justo con lo que acabas de decir se me ha ido el santo al cielo y no creo que sea un ejemplo. Lo que sí que opino, y a lo mejor, y corregidme si me equivoco, creo que con las redes sociales lo que ha sucedido, y no solo Twitter, sino que hay muchas opciones, y esto vinculado a los jóvenes, lo que ha sucedido es que ante nosotros se nos ha abierto otras oportunidades de información. Y el exceso de información, o lo que comentabais antes de sí, la libertad está muy bien, pero yo prefiero estar en un sitio en el que haya una seguridad, eso mismo pasa dentro de las redes sociales. Es decir, tenemos la libertad absoluta, que es la parte anárquica, en el sentido de puedo ser lo que quiero y lo que, obviamente, aquí tendríamos que hablar de moralidad a posteriori, en el sentido de aspectos positivos, pero las redes sociales yo creo que se han convertido no voy a decir un medio de comunicación, pero sí una plataforma de comunicación en ese sentido que hace que ante nosotros tengamos como otro lugar en el que informarnos y desinformarnos al mismo tiempo. Voy a poner el caso de Twitter. Un amigo mío inquieto de arte, que está estudiando arte, me ha enseñado una cantidad de perfiles artísticos que durante todo la lástima del incendio de Notre Dame pude aprender un montón. Y los perfiles que participan activamente en otros aspectos, pues por ejemplo uno va trabaja en programas culturales dentro de la televisión española, a través de ellos y a través de un hilo de Twitter, que no digo que esto sea un artículo periodístico, sino que es información. Desde ese aspecto pude aprender un montón de aspectos arquitectónicos que luego todo esto colaboró de alguna forma y nutrió artículos de la prensa escrita, como puede ser cualquier diario que conozcamos, que se nutre también de las redes sociales. Entonces, sí que es cierto que al rigor periodístico que se comentaba previamente tiene que seguir existiendo, pero las redes sociales lo que permite, aparte de la parte tecnológica, permiten que podamos tener a veces acceso a temas que yo jamás me hubiese imaginado. Yo jamás me hubiese imaginado poder estar aprendiendo un montón sobre Corea, que está muy de moda, a través de perfiles que a lo mejor son personas que tienen su perfil profesional ahí y lo van contando. Sí que es cierto que, y aquí algo que no me gusta, hay gente que habla y en realidad no tiene información o no está teniendo una base correcta. Recientemente, hace un mes más o menos, se produjo el primer juicio por no una fake news, pero por una persona que elaboró un discurso de odio en Twitter a través de un vídeo que encontró y opinó. Y el discurso de odio, obviamente, muy elevado, nivel condenable. En ese caso no soy experta en derecho, pero bueno, se juzgó, esa persona tiene una pena. Y todo fue porque ese vídeo en realidad era de un caso que pasó en China hace mucho tiempo, pero él lo vinculó a un tema racista y xenófobo dentro de España. Y eso es un ejemplo de toda la maldad que también tiene redes sociales, de esa desinformación que puede sacar a la luz cierto tipo de opiniones y perfiles que no debería ser. Entonces, bueno, redes sociales volan, pero también tienen sus recovecos oscuros.
que lo estamos viendo ante nosotros. Yo siempre cuento que yo tuve que llevar a juicio a un tipo que me amenazó con pegarme un tiro y lo gané. Es decir, claro, siempre lo cuentas, yo no había escuchado esto. Bueno, tampoco. Bueno, siempre. Ya hace más de un año. Lo he contado más de una vez, quiero decir. Madre Pero lo he contado, sí. Yo tuve una vez que llevar a juicio a un tipo que me amenazó con pegarme un tiro. ¿Pero en una red social? En Twitter. En Twitter, madre mía. Bueno, eso es una amenaza tangible. En O sea, Twitter. quiero Sí, decir. sí, cabían Claro. 142 caracteres. Cabía, ¿no? cuando lo llevé a juicio, se celebró el juicio, el tío no se presentó 3 veces y a la tercera lo condenaron. Y era por un tema de Cataluña, al final lo que me tenía que pagar lo doné a Sociedad Civil Catalana. No, bien. Pues mira, le salió el tiro por la culata. Claro, pero en fin, estas cosas, es el problema que tienes. Mira, el otro día, os pongo otro ejemplo, y vamos muy rápido, tenemos que acabar, pero el otro día la psicóloga del programa, de este programa, me pidió ayuda por una chica de 20 años a la que su expareja, que vive en otra ciudad, la estaba acosando en las redes sociales de tal modo que ha estado ya un par de veces a punto de suicidarse. ¿Vale? Y entonces no se atrevía a condenar, tenía miedo y al final lo ha condenado, pero digo, denunciado, perdón, no me salía la palabra, lo que no se atrevía a denunciar, al final lo ha denunciado, ¿vale? Pero claro, esto antes las redes sociales han permitido muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Que antes también pasaban, pero de otra forma, ¿no? Y sobre todo permiten, dan un mayor acceso a cometer delitos que antes no se podían cometer, ¿no? Mayor acceso, ¿no? Pero Sí. volviendo al rigor periodístico, a la ética, a la moral, a la maldad, a la bondad, todo eso es humano y no robótico, ¿no? Entonces, aquí la educación tiene que ir. Pasaría igual de otra manera. Sí. Yo lo que creo... Yo te entiendo y creo que tienes razón. El que comete el delito o hace la obra de misericordia es el hombre, no es el robot. Correcto. Luego puede utilizar ver, es un martillo para matar a alguien o puede utilizar un alicate para salvar una vida. Por eso las redes sociales no son la de la maldad. No, no. De la maldad. Claro. Pero es que además no debemos Es el olvidar usuario. nunca que humanos somos 24 horas, 365 Eso es. días del año. Nunca dejamos de ser lo mismo, humanos. Entonces, yo lo intento hacer de verdad lo más breve posible, lo prometo, pero es que me interesa mucho el melón y yo sé que no se vamos a poder desarrollar por cuestiones de tiempo, pero al final yo el mayor problema que veo en las redes sociales, habiéndolas utilizado, siguiendo utilizándolas y gustándome mucho, es qué empresas tenemos detrás de estas plataformas. Vamos a ver, un medio de comunicación puede tener evidentemente un interés económico, de hecho debe tenerlo si quiere sobrevivir, pero tiene un interés periodístico a la vez. Pero es que una red social no. Y ese es el error para mí. Es un error, me parece que de origen, es un error ya de planteamiento, porque, por supuesto, para informar necesitas comunicar, pero toda la comunicación que tú puedas realizar no es informar. Y eso es lo que yo creo que se ha confundido, porque para informar con rigor necesitas un contexto. Necesitas unos datos, unas fuentes fidedignas, no lo que se te pase por la cabeza dentro de 5 minutos. Y eso es lo que yo creo que nos hemos equivocado como sociedad, como ciudadanía que evidentemente consume información y sobre todo como medios de comunicación. Y es que todo no vale. O sea, no puede ser que yo ponga el informativo cualquier día y en un telediario me aparezcan 3 tweets seleccionados sobre no sé qué polémica y yo con una búsqueda muy simple, muy rápida, me dé cuenta de que es todo mentira y es falso. Y nadie se ha parado a comprobarlo, ni nadie se ha parado a ver exactamente qué contexto tenía eso, en qué momento se dijo, cuándo se dijo, o eran fechas cambiadas, por ejemplo, porque nadie lo controla ya. O sea, ya está fuera de nuestras manos. Hemos asumido completamente que periodismo es todo. Cualquier persona que va por la calle que nos mande una foto ya es periodista. Nosotros no hacemos ese trabajo de comprobación de si lo que nos envían es correcto. Ya todo da igual. Entonces, como ya todo da igual y vivimos, como digo, en esa especie de mar de datos confusos, pues creo que el camino no es el mejor, desde luego. ¿Podemos solucionarlo? Desde luego, pero hay que tener en cuenta que las empresas que están detrás de las herramientas que utilizamos todos los días no son precisamente transparentes y que hay mucho más allá que el simple hecho de poner un tuit o una publicación. Adriana, Isa, Amanda, os dejo 10 segundos a cada una antes de que Eduardo le ponga el punto y final a esta Adriana. Sí, yo creo que las ventajas de las redes sociales superan con creces sus desventajas. Uh-huh. Isa. Hay que buscar formas y soluciones para regularizar estos nuevos espacios públicos. Uh-huh. Amanda. Creo que es un espacio de encuentro único y muy vinculado a las necesidades sociales actuales. Uh-huh. Pues Eduardo.
Pues quizá 15 segundos, pero yo creo que las redes sociales tienen unas enormes ventajas y a través de ellas puedes hacer acciones gloriosas o acciones criminales, como alguna que habéis contado del odio. Lo que creo es que las redes sociales potencian la inmediatez, la instantaneidad, pero por lo mismo potencian la superficialidad frente a la profundidad. Entonces, el ser humano que necesita cosas superficiales, no vamos a estar todo el día haciendo Schopenhauer, pero también necesita profundidad. Entonces, me parece que son estupendas las redes sociales, de verdad lo digo, con un contrapeso de que te lo dé la profundidad, el libro, la película o lo que sea. A mí me gusta ser muy profunda en Twitter, ¿eh? Yo creo que... Sí, 142 caracteres. Sí. Bueno, yo creo que no es posible. Bueno, ahora son 260, ¿eh? Sí, ahora tenemos más. Bueno, 160. Pues un día me lo explicarás porque me gustará ver que hay una idea que se puede hacer en 160. Adriana, Sergio, Amanda, Isa, muchas gracias a los cuatro. Gracias. Y Muchas Eduardo, gracias a a ti te vosotros. espero la semana que viene. Un Ha sido abrazo. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazo, buenas noches.